tardes, mi nombre es Nicole Selene Ortiz Mora, soy del curso 11.3 y hoy vengo a hablar sobre ecuación de estado y ley de los gases ideales. La ley de los gases ideales es una ecuación fundamental en química y física que describe cómo se comportan los gases en distintas condiciones. Esta ecuación tiene muchas aplicaciones desde procesos industriales hasta situaciones de la vida cotidiana, como el inflado de neumáticos o el funcionamiento de los globos aerostáticos. Es un gas ideal. Para entender la ecuación, primero debemos saber qué es un gas ideal. Un gas ideal es un modelo teórico en el que las partículas están en constante movimiento y no interactúan entre sí. No tienen volumen propio, es decir, son puntos sin tamaño. Se mueven en línea recta y chocan elásticamente con las paredes del recipiente. Sin embargo, en la realidad, los gases no se comportan exactamente así. Los gases reales sí tienen volumen y pueden experimentar fuerzas intermoleculares, lo que hace que se desvíen del comportamiento ideal en ciertas condiciones. Esta imagen nos muestra el gas ideal sin fuerzas intermoleculares y esta nos muestra el gas real con fuerzas de atracción en diferentes movimientos. Variables de la ecuación PV igual a nRT. La P significa presión, la fuerza que ejerce el gas sobre las paredes del recipiente. Se mide en atmósferas o milímetros de mercurio. Significa volumen, espacio que ocupa el gas, medido en litros o metros cúbicos. N son el número de moles, cantidad de gas en moles. R, constante de los gases ideales, su valor depende de las unidades utilizadas. Por ejemplo, 0.082 litros por átomos dividido sobre moles por kelvins. O también tenemos 8.314 dividido en moles por kelvins. La temperatura se mide en kelvins. En esta imagen tenemos las variables divididas con sus fórmulas respectivas. De la ecuación. La ecuación de los gases ideales se obtiene combinando tres leyes fundamentales. Ley de Boyle, de la temperatura constante, si el volumen disminuye, la presión aumenta. Ley de Charles. La presión constante, si la temperatura aumenta, el volumen también lo hace. Avogadro. Ley de Avogadro. A condiciones constantes, si aumenta la cantidad de gas, el volumen también aumenta. Juntando estas leyes, se llega a la ecuación PV igual a nRT. Limitaciones de la ecuación. A pesar de ser una ecuación muy útil, no siempre se aplica. Hay situaciones donde los gases no se comportan como ideales, como por ejemplo, a altas presiones, las moléculas de gas están muy juntas y el volumen de cada partícula empieza a importar. A bajas temperaturas aparecen fuerzas intermoleculares, lo que hace que el gas no se expanda liberalmente. En estos casos se usa una Hablando de neumáticos, cuando la temperatura aumenta, la presión dentro de los neumáticos también lo hace. Globos aerostáticos, al calentar el aire dentro del globo, su volumen aumenta y el globo se eleva. Cálculo de gases en reacciones químicas. En la industria y laboratorios se usa para determinar volúmenes de gases en reacciones químicas. Algunos ejemplos de esto son estas imágenes. El experimento sencillo. Vamos a usar una jeringa y lo que vamos a hacer es llenarla de aire hasta la mitad. Luego tapamos la jeringa con nuestro dedo y empezamos a empujar. Como vemos, la presión no deja que el aire salga. Si soltamos, ahí sí deja salir el aire. Esta imagen nos muestra lo que acabé de hacer. La explicación. Cuando soltamos el embolo, el volumen aumenta y la presión disminuye. Esto demuestra la ley de Boyle
que establece que presión y volumen son inversamente proporcionales cuando la temperatura es constante. Conclusión. La ecuación de los gases ideales, PV igual a nRT, es una herramienta fundamental en la química y la física, ya que describe cómo se comportan los gases en función de su presión, volumen, temperatura y cantidad de sustancia. Su deducción se basa en las leyes de Boyle, Charles y Avogadro y tiene múltiples aplicaciones en la vida cotidiana y en la ciencia. Aunque es un modelo teórico, sigue siendo muy útil para resolver problemas y establecer fenómenos naturales. Sin embargo, en condiciones extremas como altas presiones o bajas temperaturas, los gases reales se desvían de ese comportamiento y es necesario usar ecuaciones sin variables como la ecuación de Van der Waals. En definitiva, la ecuación de los gases ideales es una aproximación simple para podernos seguir siendo clave en muchas áreas del conocimiento y la tecnología. Atención. Muchas gracias por su atención.